acción en el contexto del derecho romano. Cuando nos preocupamos por la acción, estamos refiriéndonos al proceso judicial, al camino que se podía seguir en Roma para poder resolver un conflicto de carácter jurídico. Antes de poder tratar propiamente el concepto de la acción, vale la pena estudiar cuáles son los modos que se han seguido por parte de la humanidad para poder resolver los conflictos jurídicos que ésta pueda tener. Principalmente hay 4 modos históricamente que han sido utilizados por la sociedad para resolver sus conflictos. El primero se conoce como la autodefensa o venganza privada. En este modo, prácticamente lo que se hace es provocar un daño incluso mayor al que le han causado a uno. Por ejemplo, imaginémonos acá 2 ciudadanos romanos, uno con 2 cabezas de ganado y otro con 3 cabezas de ganado. El vecino de 3 cabezas de ganado viene y mata a la cabeza de ganado de su vecino. ¿Qué es lo que ha ocurrido ahí? Lo que ha ocurrido ahí es que ha nacido un conflicto. Hay un conflicto entre estas dos personas. ¿Cómo van a resolver el conflicto? Primitivamente todavía, la manera de resolverlo era la autodefensa o la venganza privada. Eso quiere decir que si aquel me ha matado una cabeza de ganado, yo voy a reaccionar matándole todas sus cabezas de ganado. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Lo que tenemos aquí es que ante un daño se produce un daño superior al que se ha causado. Aquí realmente el conflicto no se resuelve favorablemente para ninguno. Aquí las dos partes salen perdiendo. Conforme se va dando la evolución, va surgiendo un nuevo modo para resolver los conflictos jurídicos. Este modo se conoce como la ley del talión. La ley del talión es aquella que normalmente se resume en la frase ojo por ojo, diente por diente. ¿Cómo la podemos mostrar? Nuevamente tenemos el conflicto que se va a dar entre estos dos vecinos. Uno tiene 3 cabezas de ganado y el otro 2. Viene aquel, mata la cabeza de ganado del vecino. Ahora viene el vecino y va a tener que buscar una forma de resolver el conflicto. En el contexto de la ley del talión, como hemos dicho, ojo por ojo, diente por diente, quiere decir que si me ha matado una cabeza de ganado, yo voy a venir y en ese conflicto voy a matarle una cabeza de ganado también. Es decir, voy a provocar un daño similar al que me han causado. Al final de cuentas, si bien esto es más civilizado que lo que ocurría en la autodefensa o venganza privada, de igual manera los dos salen perdiendo. Ambos tienen una cabeza de ganado muerta. La sociedad sigue su evolución y es así como descubre un nuevo modo para resolver sus conflictos. Se conoce como la composición voluntaria. ¿Qué ocurre en la composición voluntaria? En la composición voluntaria otra vez tenemos las dos situaciones. El vecino con 2 cabezas de ganado, el vecino con 3, viene aquel, mata una cabeza de ganado, entran en un conflicto. ¿Cómo lo vamos a resolver ahora? Ahora estamos en la composición voluntaria. Esta se llama voluntaria porque requiere la disposición de las dos partes. Se requiere que ambas partes estén dispuestas a ceder. Entonces, el que ha matado la cabeza de ganado voluntariamente debe ceder, debe estar consciente que ha provocado un daño. ¿Y cómo lo va a resolver? Bueno, pues ahora tendrá que perder una cabeza de ganado porque le entregará una a aquel que ha sufrido la pérdida. ¿Qué es lo que tenemos acá? Una nueva manera de resolver el conflicto, mucho más civilizada que las dos anteriores, porque ahora no se trata de que yo voy a causar el mismo daño que he recibido, sino que lo que ando buscando es la reparación del daño, que me indemnicen por el daño que me han causado. Entonces, si una cabeza de ganado es la que me han matado, me la tienen que reponer, me tienen que reparar el daño que me han causado. Esto es mucho más civilizado. Acá solo sale perdiendo el agresor, el que ha provocado el conflicto. Pero tenemos un problema de que estamos ante una composición voluntaria y requiere que ambas partes estén dispuestas a resolver el conflicto. En ese contexto existe la posibilidad de que aquel diga, no, yo soy bastante fuerte como para imponer mi voluntad y consecuentemente no estoy en la disposición de hacer ninguna negociación. Si ese fuera el caso, este conflicto no se puede resolver porque aquel individuo
no va a reparar el daño que ha causado. Y es así como llegamos al cuarto modo para resolver los conflictos, que se conoce como la composición legal. Se conoce como legal porque ahora ya no es tanto la voluntad de las partes, sino la participación del Estado es la que va a hacer que esto sea de carácter obligatorio. Otra vez tenemos manifestado el conflicto, han matado una cabeza de ganado y entonces ahora ¿cómo lo vamos a resolver? Lo vamos a resolver con la participación del Estado. El Estado va a intervenir, el Estado va a venir y luego de que está investido de un poder especial, va a despojar a aquel de la cabeza de ganado para reparar el daño que ha causado. Aquí ya no cuenta la voluntad de cada quien. Aquí lo que es determinante es el papel del Estado. No importa si aquel quiere o no quiere, la coacción que ejerce el Estado lo va a obligar a tener que reparar el daño causado. El Estado interviene en la resolución de los conflictos que se dan entre los ciudadanos. Ahora que ya hemos visto los modos en que se resuelven los conflictos, nos podemos dar cuenta también de otros elementos. Definitivamente estamos ante un conjunto de normas, pero así como hay normas que lo que hacen es declarar o reconocer un derecho para la persona, van a haber normas que van a señalar el camino que se debe seguir para restituir un derecho o para por lo menos cesar la amenaza que alguien puede estar sufriendo. En ese contexto, todas las normas jurídicas las podemos clasificar entonces. Hay unas normas jurídicas que se encargan de determinar derechos y obligaciones. Hay normas que reconocen derechos y hay normas que imponen obligaciones. Esas normas que reconocen o imponen obligaciones que no tienen que ver con el ámbito procesal se van a conocer como normas sustantivas. Mientras que las normas que nos señalan el camino que tenemos que seguir para poder resolver un conflicto jurídico son normas que vamos a denominar adjetivas o procesales. Por ejemplo, la norma que está protegiendo la propiedad que tiene aquel individuo sobre sus cabezas de ganado es sustantiva. Es una norma que declara, es una norma que reconoce un derecho que tiene una persona sobre los bienes que le pertenecen. Pero la norma que regule ante quién tiene que acudir él en el Estado para buscar la resolución de su conflicto cuando le han matado la cabeza de ganado, esa es una norma adjetiva, es una norma procesal. Las normas adjetivas o procesales son aquellas que van a regular la intervención que va a tener el Estado, el papel que van a jugar cada uno de los individuos en el ánimo de resolver el conflicto jurídico que tienen. Por tanto, ahora hablamos de que hay normas sustantivas y normas adjetivas o procesales. Ahora nuestra atención se va a centrar en las normas procesales, en las normas que permiten resolver conflictos. Y es así como nace entonces el concepto que vamos a utilizar ahora, la acción. La acción viene a ser el medio del cual van a contar los individuos, los ciudadanos romanos, para poder resolver un conflicto. Veamos más despacio este concepto. Otra vez estamos hablando de ciudadanos romanos que entran en un conflicto jurídico. Este conflicto jurídico, ¿qué es lo que implica? Lo que implica es que hay una vulneración a un derecho. Puede ser también una amenaza a un derecho. La realidad es que los derechos son útiles en la medida que los podemos ejercer y que una vez no podemos hacer uso de un derecho, entonces existen los medios para conseguir hacer valer ese derecho. Esas normas que tienen que ver con nuestro derecho que tenemos sobre este animalito, como dijimos, son normas sustantivas. Ahora, esas normas sustantivas que son útiles en la medida que nos garantizan los derechos, resulta que en alguna ocasión no van a ser suficientes. Se necesita de otras normas, normas que vengan a apoyarnos para conseguir el restablecimiento de ese derecho vulnerado o el cese de la amenaza que podríamos estar recibiendo. En ese contexto, entonces, hay que considerar que este derecho que tenemos acá, que ha sido vulnerado, tiene que ser protegido. ¿Y cómo lo vamos a proteger? Lo vamos a proteger con el concepto de la acción.
Entonces, el individuo que se siente vulnerado en su derecho debe determinar si en el marco normativo existe una protección para ese derecho que él cree vulnerado. Esa protección que está recibiendo ese derecho, eso es lo que se conoce como la acción. La acción es una protección a los derechos. Esa acción como protección a los derechos la va a poder usar el que se sienta amenazado o vulnerado en su derecho. Él es el que puede hacer uso de la acción. Ahora, cuando él hace uso de la acción, va a pretender algo, va a buscar algo. Él ha sufrido una vulneración y tiene un objeto, persigue, tiene una pretensión. ¿Cuál puede ser la pretensión? Pues él podría estar pensando en que, que me reparen el daño, entregándome una suma de dinero o reponiéndome mi cabeza de ganado. O puede estar pensando en que, no, yo lo que realmente quiero es que lo castiguen porque él fue un abusivo, que lo metan a prisión, que lo condenen en multas, por ejemplo. Es decir, cuando hace uso de la acción, tiene una pretensión, tiene un propósito, tiene un objetivo. Otro elemento más a considerar es que para que él pueda saber si su derecho tiene la protección de una acción, tiene que revisar las normas jurídicas. Entonces tiene que ir a las normas jurídicas y determinar si en las normas jurídicas hay una que lo que hace es proteger el derecho que le ha sido vulnerado. Si él encuentra una norma que protege su derecho vulnerado, ahí estamos ante el concepto de la acción. La acción es la norma, la acción es esa disposición que protege a un derecho. Por eso decimos que la acción, ¿qué es? Un medio legal. Ahora, bien sabemos nosotros que las acciones podrían estar contenidas en este derecho que es el ius civile. Y si está en el ius civile es fácil resolver el conflicto porque ya hay una norma que contiene la acción, es decir, la protección al derecho que hemos sufrido en vulneración. Ahora, puede ocurrir que hacemos la revisión del ius civile y no encontramos. Entonces ahí hay que estar frente a un magistrado. Y recordar que el magistrado tiene la capacidad de dictar normas, ejerce la potestad ius edicendi. Y en ese contexto el magistrado puede venir y crear una norma para proteger aquel derecho vulnerado, es decir, crear una acción. Entonces, las acciones pueden estar contenidas en el ius civile o pueden desprenderse del ius honorarium. ¿Qué elemento más? El tiempo. El tiempo que hay para poder hacer uso de la acción. Las acciones en algunas ocasiones se pueden interponer, se pueden utilizar como medios de defensa, como medios para proteger un derecho de manera indefinida en el tiempo. Y hay otras en donde hay un plazo para ejercerlas. Si no hay tiempo, es una acción perpetua. Generalmente las acciones civiles serán perpetuas, se podían utilizar en cualquier momento, mientras que las acciones honorarias eran temporales. Solo había un plazo para poder ejercerlas. Entonces hemos visto que la acción la va a utilizar el que se siente amenazado o vulnerado en su derecho, siempre y cuando esté contenida en el marco normativo, que puede ser ius civile o ius honorarium, y lo hace con una pretensión y dentro de un tiempo. ¿Y todo esto qué le va a permitir? Iniciar aquel procedimiento que va orientado a resolver el conflicto jurídico. Por eso es que podemos ir avanzando en la definición de acción diciendo que la acción es el medio legal con que cuenta un ciudadano romano para poder acudir ante una autoridad con el ánimo de resolver un conflicto jurídico. Podemos decir que la acción es el medio legal con el que se protege un derecho para poder conseguir su restitución ante una autoridad en un procedimiento civil. Así es como podemos definir la acción.
La acción en ese contexto entonces podemos decir que tiene algunos elementos. Tiene un elemento material y tiene un elemento formal. El elemento material de la acción es el derecho que la mueve, es decir, aquella amenaza, aquella vulneración que se sufrió y que mueve a la persona a buscar el apoyo de una entidad estatal. Eso es la acción. La acción en cuanto a su elemento material. El elemento material es ese derecho subjetivo, diríamos ahora, que tiene el individuo para poder acudir ante la autoridad y conseguir la resolución del conflicto. Pero también tiene un elemento formal. ¿Cuál es el elemento formal? El acto. El acto de presentarse ante la autoridad para poder reclamar o para poder pedir que le apoye en la solución de un conflicto de carácter jurídico. Por eso es que, como la acción se puede entender como un acto, como ese acto que permite abrir esa obra de teatro que se conoce procedimiento, como la acción viene a ser el primer paso que damos para recorrer ese camino llamado procedimiento que nos permite resolver un conflicto, entonces a quien hace uso de la acción le vamos a llamar actor o demandante. Actor solamente es el que siente una amenaza o una vulneración en su derecho y acude ante la autoridad haciendo uso de un medio legal o jurídico. No es la otra persona. La otra persona, ¿qué es? Es el demandado. El demandado y el actor son las dos partes que tendrán que resolver su conflicto ante una autoridad de Roma. Entonces, aquí las acciones se pueden clasificar. Hay tantas acciones como derechos vulnerados puedan haber. Entonces, el derecho reconoce normas jurídicas de donde se desprenden derechos para los ciudadanos. Cada uno de esos derechos podría sufrir una vulneración. Para cada uno de esos derechos, para cada uno de ellos debiera existir una acción. Entonces, las acciones son varias, tantas como derechos hayan, porque las acciones son los medios de protección para aquellos derechos cuando son vulnerados o amenazados. Entonces, todo ese conjunto de acciones que nacieron para proteger a todos aquellos derechos que se tenían en la época de Roma se pueden agrupar, se pueden clasificar. Podemos clasificarlas atendiendo el derecho que ha sido vulnerado. Y en ese contexto puede ser un derecho real, un derecho personal o una acción mixta. También podemos clasificarlas considerando en dónde están contenidas o de dónde se desprenden. Si se desprenden del ius civile o se desprenden del ius honorarium. Y así vamos a hablar de acciones civiles o de acciones honorarias. También podemos clasificarlas por el propósito, por la pretensión, por el objeto que se persigue cuando se usa la acción. Si estamos buscando la recuperación de una cosa, una indemnización o lo que pretendemos es una pena, por ejemplo. Así pueden ser rei persecutorias o penales. De igual manera, depende de quién puede hacer uso de la acción. Solamente puede ser actor el que ha sufrido en directo esa amenaza o vulneración, o pueden haber otros. La acción es privada o es popular. Y finalmente, también podemos clasificarla considerando el tiempo que tenemos para ejercerla. Como dijimos antes, podría ser temporal o podría ser perpetua. Estas son 5 clasificaciones que podríamos hacer de ese gran conjunto de acciones donde cada una de ellas nació para proteger uno de aquellos derechos reconocidos para los ciudadanos romanos. Hay muchas otras clasificaciones. Nosotros solo explicamos estas 5 en este contexto. Aquí algo que vale la pena aclarar es el concepto de derecho subjetivo y de acción. El concepto de derecho subjetivo que utilizamos ahora se entiende como la potestad, la facultad que tiene aquella persona que se siente vulnerada o amenazada, aquella persona que cree que está en la posibilidad de reclamar el cumplimiento de una obligación o de un deber jurídico, esa potestad, esa facultad de exigir el cumplimiento del deber jurídico o no, eso es lo que hemos llamado derecho subjetivo.
Se llama subjetivo porque depende de cada quien. Cada persona decide si exige o no el respeto de ese derecho, el restablecimiento de ese derecho. Los romanos no estudiaron el concepto de derecho subjetivo, pero crearon el concepto de acción, en donde la acción no está en el individuo, la acción está en el marco normativo, como un medio jurídico para proteger los derechos que tienen los ciudadanos. Entonces, en Roma no se estudió el concepto de derecho subjetivo, pero se formuló el concepto de acción, que de alguna manera viene a ser el elemento que permite identificar el primer paso que se puede dar para lograr el restablecimiento o la restitución de un derecho vulnerado o el cese de una amenaza de alguno de estos. Entonces, la acción es el primer paso que damos para poder seguir un procedimiento judicial en Roma. Ahora, ¿cómo irá el procedimiento judicial en Roma? El procedimiento judicial en Roma evolucionó, no siempre fue el mismo. Hemos hablado de que Roma se puede periodizar en tres momentos: la monarquía, la república y el imperio. Para cada una de estas etapas existe una manera distinta de resolver los conflictos jurídicos. Ya antes vimos, hay 4 modos y esos 4 modos existen prácticamente desde que Roma se funda hasta que se da la desintegración del imperio. En ese contexto hay que considerar los procedimientos propiamente. El primer derecho que podemos reconocer en Roma es el que se conoce como el ius civile. Era un conjunto de normas que regulaban las relaciones de los ciudadanos romanos en la ciudad de Roma. Allá en la ciudad de Roma, cuando había un conflicto, se utilizaba las acciones de ley, las legis actiones. ¿Cuándo surgieron las acciones de ley? No hay precisión para saber en qué momento surgieron las acciones de ley. Se atribuye que en la época de la monarquía empezó a crearse este procedimiento. De lo que se tiene certeza es que cuando se emitió la ley de las 12 tablas, las 3 primeras tablas ya estaban orientadas a el procedimiento acciones de ley. Por tanto, podemos afirmar que cuando entra en vigor la ley de las 12 tablas, ya este procedimiento era parte de la vida jurídica de Roma. Las acciones de ley entonces probablemente surgieron en la monarquía y llegaron a estar vigentes hasta el año 17 a.C. El año 17 a.C. corresponde a la época del imperio, porque el imperio nace en el año 27 a.C. Entonces todavía hay 10 años en donde el procedimiento acciones de ley va a ser utilizado por los romanos durante la época del imperio. Lo que nos muestra esta figura es que en la época de la República el principal procedimiento que existió fue las acciones de ley. Ahora, Roma poco a poco se va a ir extendiendo y eso hace que entonces lleguemos a un momento en el cual tenemos un derecho que regula, un derecho que resuelve conflictos, pero en la ciudad de Roma y en la provincia. En la provincia no hay derecho, en la provincia no hay medios para restituir derechos y entonces eso hace que los magistrados poco a poco vayan creando el ius honorarium. Dentro del ius honorarium se va a crear un procedimiento para resolver los conflictos que se dan fuera de la ciudad de Roma. Ese procedimiento se va a crear a partir del año 130 a.C., en la época de la República. Ese procedimiento se va a conocer como el procedimiento formulario. El procedimiento formulario se va a caracterizar por ser el medio para resolver los conflictos jurídicos que hay en Roma, pero no en la ciudad, sino fuera de esta. Entonces van a coexistir. Para la ciudad está el procedimiento acciones de ley y para la provincia el procedimiento formulario. Esta coexistencia se da prácticamente desde que se emite la ley Aebutia en el año 130 a.C. hasta cuando se emite la ley Iulia Judicaturum Proviatorum en el año 17 a.C. Esta ley lo que va a hacer es dejar sin efecto el procedimiento acciones de ley. A partir del año 17 a.C., el único procedimiento que se estaba conociendo era el procedimiento formulario.
nos damos cuenta. El procedimiento formulario entonces se va a aplicar tanto en la provincia como en la ciudad. Los romanos dejaron de utilizar acciones de ley y ahora, tanto en la ciudad como en la provincia, se va a aplicar procedimiento formulario. Poco a poco va a surgir un nuevo procedimiento. Tampoco se tiene precisión de cuándo aparece. Lo único es que este se va a dedicar inicialmente a resolver ciertos temas en particular. Todos los demás conflictos se van a resolver por el procedimiento formulario. Como este procedimiento solo tenía que utilizarse para resolver conflictos que tuvieran que ver con la tutela, los alimentos o el estado de libertad de las personas, este procedimiento se va a conocer con el nombre de extraordinario. Solo aplica para estos tres tipos de conflictos. Para todos los demás se utilizaba procedimiento formulario. ¿Cuándo surge el procedimiento extraordinario? No hay precisión tampoco, pero se sabe que en el año 284 a.C. realmente de extraordinario ya solo el nombre le quedaba. En la época de Diocleciano el procedimiento extraordinario lo que tenía era el nombre, pero de extraordinario no tenía más que eso. Y eso ocurre en el año 284 después de Cristo. El procedimiento extraordinario es el que más tiempo se va a utilizar en Roma. Es con el que va a concluir la civilización romana. El procedimiento formulario se va a dejar de utilizar como consecuencia de una decisión tomada por Constancio y Constantino en el año 342 después de Cristo. Entonces, no importa cuál de los tres caminos tomemos, el camino que debemos tomar va a estar determinado por el lugar en donde estemos, ciudad o provincia, o el momento histórico en que estemos ubicados. El tiempo y el espacio, el ámbito temporal y el ámbito espacial van a ser determinantes para saber cuál procedimiento es el que se aplica ante un conflicto en particular. Un elemento más que vale la pena aclarar es que en esta oportunidad hemos estudiado las acciones y fácilmente podríamos confundir las acciones que hemos estudiado con las acciones de ley que tenemos acá identificadas. Las acciones que estudiamos antes decíamos que son medios jurídicos para proteger los derechos y que hay tantas acciones como derechos hay. Entonces, esas acciones, dijimos, son el primer paso que debemos de dar para resolver el conflicto. Esas acciones son el medio legal que le permite a una persona que se siente amenazada o vulnerada en su derecho de poder acudir ante una autoridad a solicitar que le apoyen en la solución de un conflicto jurídico. El primer paso que vamos a dar en ese camino se llama acción. ¿Y cuál camino vamos a recorrer? Cualquiera de estos tres: acciones de ley, procedimiento formulario o procedimiento extraordinario. Las acciones de ley no son un paso, no son un acto. Las acciones de ley son un procedimiento que se puede seguir para resolver los conflictos que se dan en la ciudad de Roma, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, en ese contexto, no es lo mismo hablar de acción que de acciones de ley. Cuando hablamos de acción, nos estamos refiriendo al primer paso que seguimos para poder avanzar en cualquiera de los tres caminos que hemos estudiado. Cuando hablamos de acciones de ley, nos estamos refiriendo a un procedimiento en particular, al primero que se utilizó en Roma para resolver conflictos de carácter jurídico con la presencia del Estado. Muchas gracias por su atención. Hasta una próxima oportunidad.